Iniciamos nuestro tema reto al cambio. Probablemente en el transcurso que vayamos viendo reto al cambio, regresemos como a reforzar algunos aspectos de lo anterior, ¿verdad? Pero ahora iniciamos con reto al cambio y me gustaría que observen ahí en sus libros. Reto al cambio está en la página número 11. Reto al cambio, el concepto que se nos da significa objetivo o perseverancia difícil de llevar a cabo y por lo tanto constituye un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Eso es reto al cambio, un desafío. ¿Cuál es el desafío que usted en este momento está enfrentando? En su familia, como persona individual, o en su campo de influencia, en su liderazgo. ¿Cuál es ese reto que usted tiene? No es fácil aceptar retos, como tampoco es fácil el mantener el logro obtenido, porque lo bueno cuesta. Y sí, a veces de pronto se nos pone al frente un reto en particular. Mire, quizá usted ha sido pastor de una iglesia de unos 50 miembros o 100 miembros por algún tiempo, pero de pronto le viene el reto de tomar el liderazgo de una iglesia de unos 400 miembros. Sí, es un reto para un pastor tal vez que ha estado por mucho tiempo con una iglesia de menos miembros, ¿verdad? Hay una serie de retos que nosotros podemos pensar. Nuestro material le da mucha énfasis cuando hablamos de reto al cambio a iniciar hablando acerca de la autoestima. Y cuando hablamos de autoestima, nos enfocamos en cómo nos vemos nosotros. Nos vemos como personas valiosas que hemos sido creados por Dios con un propósito especial, o nos vemos como personas que andamos ahí por la vida así, deambulando, ¿verdad?, sin ningún propósito. Características de una persona de baja autoestima. Ustedes las tienen ahí en su página número 12. Una primera característica: inseguridad, inseguro. Yo creo que mientras observemos el tema de la autoestima, todos nos vamos a identificar dónde estoy yo. ¿Soy yo una persona segura? Ya en uno de los principios que vamos a discutir más adelante, cuando hablemos de dominio propio, vamos a hablar de temperamentos. Y ahí vamos a observar cómo es que existen 4 temperamentos principales: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y que de pronto aquellos que tenemos temperamento melancólico o flemático tendemos como que a ser más ahí inseguros, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir observando. Las características de una persona de baja autoestima, dice, es inseguro, deshonesto. Estamos hablando de lo negativo, las personas que tienen baja autoestima. Pesimista. Cuidado a veces con las expresiones que usamos. Vamos a hacer tal proyecto, pero es que eso no nos funciona. A nosotros no nos funciona en nuestra iglesia. Ya probamos un montón de veces y aquí no da a hacer ese proyecto. Conflictivo. En nuestro ambiente, en nuestra casa, ¿cómo somos? En nuestro ambiente de trabajo, irresponsable. Sabemos que tenemos que entregar un plan un plan de trabajo para los pastores, para su iglesia, ¿en qué fecha del mes de enero? Probablemente ahí por el 15 del mes de enero, ¿verdad? Pero de pronto pasó todo el mes de enero y no se hizo. ¿Incluiríamos ahí la irresponsabilidad?
depresivo. Eso de que a veces hasta se usa aquella expresión, ¿verdad? Es que hoy me levanté de malas. Pero me levanté con el pie izquierdo, dicen otras personas, ¿verdad? ¿Y será que tiene que estar ese lenguaje todavía en nosotros? Voluble, ¿verdad? Como que queremos una cosa y queremos otra. O hacemos una y queremos otra, ¿verdad? Falto de relaciones. Miren, esto no tiene nada que ver con nuestro temperamento, porque podemos ser un poco así, diríamos, no tan extrovertidos. En los temperamentos hay algunos que son muy extrovertidos, que platican con una persona, platican con otro, y qué bueno, pero hay otras personas que son como más calladitos, pero cuando logramos acercarnos a ellos, descubrimos la riqueza que hay en esas personas. Entonces, no tanto nos referimos a el que usted sí es extrovertido o introvertido, sino el hecho de que no quiere relacionarse con nadie. Eso muestra también un problema de baja autoestima. Falta de relaciones humanas, influenciable. El ser influenciable es bueno hasta cierto punto, pero nosotros tenemos que tener claro lo que queremos, ¿verdad? Porque sí incluye el hecho de oír un consejo de una persona, pero también involucra el que usted esté seguro de sus planes, de sus propósitos, ¿verdad? Y ya lo vamos a estar observando cuando hablemos de planes, que cuando nosotros no tenemos planes concretos, pues a donde sea vamos a ir. Y a quien sea vamos a seguir, pero si nosotros sabemos, esto es lo que quiero, pues vamos a algo seguro, ¿verdad? Siguen las características de la persona de baja autoestima. Frustrado. ¿Algún momento nos hemos sentido así? Es que ya no sé qué hacer, pruebo a hacer esto en mi trabajo y no me funciona, pruebo esta estrategia en mi ministerio y no me funciona, y como que pasamos periodos así de frustración. Entonces tenemos que acercarnos al Señor, pedirle que nos perdone si necesitamos su perdón y decirle: Señor, ayúdame a salir de esta frustración en la que me encuentro. Mal carácter. Escuchaba en una oportunidad contar a un pastor y decía: yo estuve pasando por un tiempo un poco difícil. Mi esposa de pronto me decía: ¿pero qué tienes? Estás irritable, le decía ella. Pero en realidad, dice él, era la forma bonita de decirme que tenía un mal carácter, que estaba pesado, que estaba grosero. Ella le decía: ¿qué tienes? Estás irritable. Y cuidado, ¿verdad?, con esa situación del mal carácter, porque es en casa donde primero se dan cuenta de cómo está nuestro carácter. A veces nosotros tratamos de como tener esa doble fachada, de tener una cara o hablar de una manera en casa, y ya cuando llegamos a la iglesia como que somos otras personas, ¿verdad? Y lo que hablábamos de nuestros hijos, miren, ellos están ahí observando cómo cambia de personalidad papá o mamá. Entonces, cuidado con eso. Poco activo, lo mismo, la situación, cuando una persona está pasando por un periodo así, un tanto de bajón, decimos, como que hasta en las ganas de trabajar, no es aquella persona que se levanta temprano y dice: feliz hoy voy y hago todo lo que me propuse hacer. Entonces vale la pena preguntarnos si ese periodo no estaremos viviéndolo y qué tenemos que hacer. Impositivo, ¿verdad? El hecho de querer siempre también ordenar esto y ordenar lo otro, y nosotros nos quedamos haciendo poco. Prepotente, muy similar el concepto. Desleal, lo contrario de una persona que practica la lealtad. No escucha siempre, pensamos también que nosotros tenemos la razón. Individualista, no buscamos ese trabajo en equipo, ese reconocer que tal vez yo solo no puedo, pero puedo buscar a otras personas y juntos salir adelante.
Aquí habla acerca de la conducta positiva. Recuerden, estamos en el tema acerca de el reto al cambio. El reto al cambio en nuestra autoestima, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra autoestima? Sin duda alguna, todos pasamos por momentos de crisis emocionales y de crisis también dentro de nuestros ministerios, pero tenemos con nosotros al Todopoderoso y Él es suficiente para sacarnos de cualquier situación de esa baja autoestima en la que se pueda haber caído. Conducta positiva de los empleados. Pensemos siempre en nuestro liderazgo. Gente responsable, gente honesta. Qué interesante es contar con un equipo de trabajo, ya sea en el concilio de su iglesia, con hermanos responsables, ¿verdad? En cuanto al horario, en cuanto a si tenía que investigar alguna información para traernos acerca de una familia, pues esa persona está atenta y viene y cuenta lo que el pastor le había pedido. Veraces, trabajadores. La veracidad tiene que ver con el siempre, ¿verdad? Nosotros decir la verdad. Usted me dirá, pero bueno, si como cristianos nosotros sabemos que eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces el decir la verdad también encierra el hecho de si nosotros conocemos de algún caso difícil que se está viviendo en nuestra iglesia, como líderes o como miembros, y de pronto tal vez nuestro pastor no se ha dado cuenta, somos responsables de ir y comentar con el propósito de ayudar a esta familia, ¿verdad? Porque se da esa situación. A veces nuestros pastores necesitan, para los que son líderes, de que nosotros estemos al tanto de lo que se está dando y que nos acerquemos para comentar cómo están marchando las cosas, qué está sucediendo. Trabajadores. Qué bueno es tener en nuestras iglesias ese tipo de personas, morales y éticos, personas de una actitud positiva. Algunas iglesias acostumbran trabajar sus planes para el siguiente año desde septiembre y octubre, armar planes de trabajo ya, no sé cómo ustedes lo hacen. Pero sí hay muchas iglesias y eso es bueno, no esperar que llegue enero porque de pronto se va a comenzar a trabajar hasta en marzo. Entonces, qué interesante es mantener esa actitud positiva hacia nuestros ministerios. A veces pensamos, bueno, como es para el Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué en una empresa secular nos exigen las cosas en cierto tiempo y las entregamos? Y de pronto nosotros las cosas que hacemos en el ministerio decimos, es para el Señor. Y porque es para Él tenemos que hacerlo aún con más responsabilidad. Mantener esa actitud positiva. Conducta negativa. Aquí habla acerca de empleados. Hermano, apliquémosla a nuestros liderazgos. Conducta negativa de empleados o de líderes. Irresponsables. Se les pide hacer cierta tarea y no se hace. Deshonestos, pues ya sabemos nosotros, es no tener la capacidad de contar todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Contamos solo parte de la situación. Mentirosos, haraganes, miren eso, inmorales y actitud negativa. Yo cuando toco esta parte me gusta siempre pensar un poquito acerca de esto de haraganes, ¿verdad? Hermanos, que el Señor nos ayude para que dentro de nuestros ministerios de verdad trabajemos con esa chispa, ese ahínco y ese amor. Si el Señor dio todo por nosotros, ¿verdad? Y regresemos a la baja autoestima. Como que cuando pasamos esos tiempos de baja autoestima, como que nos quedamos inmóviles. Y al pensar que es día domingo y que tenemos que estar al frente de nuestro ministerio, en vez de que aquello sea una bendición, nosotros sufrimos. Yo creo que no me dejan mentir. Algunos en nuestra serie de vida que tenemos en los diferentes
probablemente algunos tenemos desde que nacimos de estar en la iglesia, o a los 5 años, 10 años. Y en ese recorrido, pues como que hemos pasado diferentes niveles, diferentes tipos de situaciones, y de pronto caímos en un momento donde como que nuestro primer amor se apagó. Y ya todo lo hacemos por obligación, no porque de verdad amo, este es lo que el Señor me ha encomendado y yo lo tengo que hacer. Entonces, cuidado con esas actitudes negativas. Obstáculos o enemigos para aprovechar mejor el tiempo. Identifiquémonos con estas situaciones, hermanos. Todo está dentro de nuestro tema acerca de reto al cambio. Quizá antes, un poquito antes que entremos a observar los aspectos que nos quitan el tiempo, me gustaría que observemos ahí el comportamiento de una persona. Lo tienen ahí, está cerca en su página 13. El comportamiento de una persona. Creo que lo tenemos también acá, si me permiten. El comportamiento de una persona tiene que ver en cómo pensamos. Pues cómo pensamos, así somos. Y miren ahí el dibujito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestro pensamiento como líderes? ¿Cuáles son nuestras proyecciones de nuestros pastores? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? De pronto en el liderazgo nos enfocamos a veces solo en lo negativo. Por esa misma situación de la baja autoestima o de cierta crisis que podamos estar pasando, de desmotivación, como que de nuestra mente se han salido aquellos proyectos, aquellos pensamientos de vamos a alcanzar tantos miembros para el 2012 y vamos a construir quizá un templo más grande donde quepa más gente, ¿verdad? ¿Cómo pensamos? Así somos. Cuidado con nuestros pensamientos entonces. El pensamiento conlleva a ciertos hábitos. Los hábitos forman una conducta y nuestra conducta nos lleva a resultados, y esos resultados podrían ser tener éxito o tener, ¿qué dice ahí? Tener fracaso. Y yo creo que todos queremos lo bueno, ¿verdad? Queremos que todo nos salga bien. Pero cuidado, miren qué importante es lo que mantengamos en nuestro pensamiento constantemente. Vamos a regresar siempre a los obstáculos o enemigos para aprovechar mejor el tiempo. Y usted se identifica con el que a usted le quita más tiempo. Tenemos algunos enemigos que nos roban el tiempo. La televisión es el número 1. ¿Es este su problema? ¿Sí o no? A veces como que nos cuesta apartar la media hora, la hora o las 2 horas, o hay pastores que tienen toda una mañana de oración, pero miren qué rápido se va el tiempo cuando nos sentamos a ver la televisión. Y esto se convierte en un enemigo peligroso que nos roba tiempo, porque 1 hora frente a la televisión, con una película que usted siempre quiso ver, o con un programa que le atrae mucho, eso se pasa rápido. Entonces, cuidado. Y ojalá que no sea este su problema, ¿verdad? Y si fuera así, tenemos el reto al cambio. Ese es el punto. Cambiemos, que no nos gane la televisión a nosotros, ¿verdad? Probablemente para los jóvenes, ¿verdad? Los juegos, irse a internet y observar ahí unos juegos, eso les quite tiempo. Probablemente no sea el problema para usted.
Los vicios, pues para otras personas, ¿verdad? El tener malas amistades, esto se va mucho, este tema es muy oportuno también hablarlo a los jóvenes, para que ellos tengan mucho cuidado en cuanto a cómo aprovechan bien su tiempo. La pereza, miren, es otro enemigo que nos roba el tiempo. Reto al cambio es el tema que estamos discutiendo en este momento. Y digamos, Señor, pon en mi mente cuál es el reto que yo tengo que llevar esta mañana. ¿En qué tengo que cambiar yo? Como que he estado un poco ahí conforme, ¿verdad? O acomodadito. Era responsable de este ministerio, pero hago desde hace como 5 años lo mismo todas las veces. Y si yo no tengo quizás la capacidad para mejorarlo, pero puedo traer a otra persona que me ayude y me apoye y encontrar que ese ministerio pueda ir mejorando para beneficio de la gente que está, a quienes estamos sirviendo. La falta de salud, por supuesto, si de pronto nos descuidamos de nuestra salud, esto puede ser un enemigo que no nos va a permitir aprovechar bien nuestro tiempo. Nosotros sabemos que cada 6 meses es recomendable que el médico nos observe, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Pero a veces dejamos eso. Y si el Señor nos ha puesto pues buenos médicos en nuestras iglesias, aprovechamos ese recurso y hay que como hacerse los chequeos, ¿verdad? En el tiempo oportuno para que estemos saludables y con energía para hacer un mejor trabajo para el Señor. La falta de ejercicio, y ahí estamos incluidos muchos que sabemos que como que hay libritas de más, pero que nos cuesta ahí salir de mañana a ver si caminamos un poquito, ¿verdad? La inseguridad surge de nuevo, ya lo explicamos. La actitud negativa, que nunca... Ubiquémonos, ¿será que no hay dentro de nuestras iglesias hermanos con que siempre nunca le encuentran el lado amable o el lado positivo a los proyectos? Los tenemos, ¿verdad? Pidámosle al Señor para que nos dé gracia y llegar y decir, hermano, el Señor quiere que usted venga y nos apoye con sus ideas. O cuidado que nosotros no seamos también de esa gente que siempre decimos, es que no funciona, es que ya lo probamos varios años, sino tener una actitud diferente. La baja autoestima, por supuesto. Hace poco un amigo pastor comentaba el tema acerca de la baja autoestima. Y el enfoque mientras él desarrollaba este tema es, ¿cuánto valgo yo para el Señor? ¿Cuánto me valoro yo delante del Señor? A veces las mujeres nos sentimos como un poquito frustradas en algún momento. Sabemos la responsabilidad que tenemos como mamás, como esposas. Y a veces como que realizarnos en nuestras tareas del hogar y en algún empleo más o en alguna actividad, si aquella señora es costurera o tiene otros tipos de profesión, como que a veces cuesta y eso tiende a bajar su autoestima. Pero el reconocer siempre que hemos sido creadas por el Señor y que somos valiosas para Él, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra iglesia y en los lugares que Él nos permita. Y así los hermanos, ¿verdad? Que el Señor les ha dado cargos especiales y que se valoren como lo que son. Los hombres de Dios, los líderes que el Señor necesita para su ministerio. Los obstáculos o enemigos para aprovechar mejor el tiempo también están las faltas de metas. Hermanos, cuando no tenemos metas establecidas, es serio. De pronto usted dice, bueno, ya pasaron 10 años y yo no he logrado nada en estos 10 años. Y les decía en un momento determinado,
aunque este material es tan sencillo, que usted le pueda preguntar, Señor, ¿qué me quieres hablar a mí? ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo están sus metas a nivel individual, a nivel familiar? Felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Y aquí doy el mensaje también a los hermanos que nos están observando, ¿verdad? A través de la cámara. El hecho de estar acá, preparándose, es porque ustedes quieren mejorar cada día, porque queremos mejorar para el Señor y hacer un mejor servicio, ¿verdad? Pero ¿cómo están nuestras metas? Escribámoslas. Tenemos ahí una libreta de notas donde tenemos escrito qué usted quiere alcanzar como persona, como familia para de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. Tenemos las metas bien establecidas para nuestro campo de ministerio o a nivel profesional. Si no las tenemos, pues no vamos a lograr, como que va a ser un poco, vamos a ir más despacito en nuestro avance, ¿verdad? Todos estos son obstáculos o enemigos que no nos van a permitir aprovechar el tiempo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nos invita a aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, aprovechemos bien el tiempo. Mensaje claro, ¿verdad? Reto al cambio, ya les mostraba yo la figurita de lo importante que es lo que nosotros mantenemos en nuestros pensamientos, y sí quiero reforzar un poco más y detenerme un poco. No quiero que vayan de pronto a pensar que solo estoy mencionando como los casos negativos, ¿verdad? Sino que uso estos casos para que nos sirvan estos ejemplos, ¿verdad? De pronto hay algunas iglesias que, o hay miembros dentro de nuestras iglesias que han caído en un estilo de pensamiento de mucha crítica. Si llega una persona diferente, aquel miembro ya no está pensando en qué bueno, Señor, que trajiste a esta persona, sino en detenernos y cómo viene vestida y cómo habla y qué hace y muchas cosas más, ¿verdad? Hasta ahí observando, ¿y será que va a ser un buen diezmador para la iglesia? Y aquello, es serio, ¿verdad? Yo diría quizás es una situación negativa, mala, que provoca a Satanás para desviarnos de nuestros propósitos. Entonces, qué importante y cómo se debe también de enseñar en la iglesia en cuanto a nuestros pensamientos, que tenemos que ser cuidadosos con ellos. Ya observábamos que los pensamientos forman hábitos, los hábitos nos llevan a conformar una conducta en particular y luego obtenemos nosotros resultados que pueden ser positivos o negativos. Cuando un hombre que roba, todo comienza en su mente y dice, yo voy a ir a tal lugar y voy a meterme en tal casa y voy a sacar tales cosas. Y ya la persona se forma ese hábito de robar, ya para él es parte de su conducta el cometer fechorías, y los resultados que son el dejar, ¿verdad?, sin nada a las familias, y el resultado a la larga para él que lo puede que puede concluir en muerte o en cárcel. Entonces, pues, ¿cómo pensamos? Así somos. Existe una correlación directamente entre comportamiento y las recompensas. Todo esto tiene que ver con lo mismo, correlación directamente entre comportamiento y recompensas. Si nosotros nos esforzamos por hacer un buen trabajo, ¿cuál va a ser? Un buen trabajo en nuestro ministerio, o en nuestra familia, o en nuestra comunidad, ¿cuál va a ser el resultado? Por lógica.
buenos resultados. Una madre dedicada a sus hijos, una madre que lucha por sus hijos. Tal vez le va a costar como un poco que pasen unos 15, 20 años para ver ese resultado, pero luego va a ver a un hombre y a una mujer realizada en su profesión, en su ministerio, realizado con un matrimonio estable. Y esa es la recompensa, ¿verdad?, de aquella madre esforzada. Un pastor dedicado, un pastor responsable en su ministerio. ¿Cuál va a ser su recompensa? Una iglesia que crece en todo sentido. Y así podríamos enumerar muchos ejemplos más. La responsabilidad del cambio empieza en mí, retomando, retroalimentando, recordándolo, ya visto, ¿verdad? No comienza en otros. Sí, caemos en eso, caemos de es que no cambias, es que no haces lo que yo quiero. Pero la responsabilidad del cambio empieza en mí. Piense en qué área el Señor quiere que usted cambie. Cuando usted hace cambios para mejorar su mundo, está en una perfecta posición para cambiar el mundo de los que lo rodean. No mucho me gusta a veces hablar de mi experiencia familiar, pero sí quisiera así brevemente contar un poquito. Tuve la oportunidad de nacer en una familia numerosa, realmente numerosa, y llegó un momento determinado en el que en el lugar donde vivíamos no había como las oportunidades para que mis hermanos y yo continuáramos los estudios además de la primaria. Mi papá en ese lugar tenía un buen trabajo, un trabajo que al pasar los años pues él iba a obtener una jubilación, pero él siempre soñó con estudiar y por algunas razones no se le dio a él, solo estudió hasta tercero primaria. Y desde pequeños comenzó a decir, hijos, yo no logré prepararme, pero voy a luchar por ustedes. Y decidió trasladarse a otro departamento, eso fue en El Salvador, donde el lugar era oportuno. A unas 2 cuadras había escuela, había toda la primaria, a unas 10 cuadras estaba para estudiar los básicos y como a 15 minutos para que pudiéramos obtener un diversificado. Ese cambio, sin duda alguna, para mi padre fue un reto porque iba a cambiar de empleo, iba a buscar otra manera de ganarse la vida, pero su mentalidad era, yo quiero que mis hijos se preparen. Y sin duda alguna yo creo que el Señor lo recompensó. Él inició una nueva profesión, se dedicó de lleno a la agricultura, a cultivar sandía, cultivar maíz, rábano y todo este tipo de productos. Aprendió también parte de la albañilería y su mentalidad era esa, buscar la preparación de sus hijos. Pues Dios, la recompensa que dio, que en ese lugar Dios permitió que conociéramos del Evangelio. El Evangelio llegó a nuestra familia, mis papás conocieron al Señor y ahí comienza nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y la preparación de aquella familia enorme. Hoy en día, quizá a veces no termino de contar en mi familia, en mis hermanos, hay ingenieros, hay pastores, hay una serie de profesiones. Y cuando yo puedo ver eso, recuerdo lo que papá nos contaba, ¿verdad? Lo que él le pidió al Señor, el sueño que tenía. Pero el reto para él fue ese movimiento que tuvo que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro reto en este momento? Reto para beneficio de su familia, reto para beneficio de su comunidad probablemente, reto para beneficio de nuestra iglesia. Pensémoslo nosotros y hermanos, si Dios le pone retos, escríbalos, anótelos y esfuércese por llevarlos a cabo.
Quizás no vamos a tener el tiempo como para compartir y que ustedes me digan, hermana, mire, yo pensé en este cambio que tenía que dar y estoy trabajando en él y Dios me está ayudando. Pero que esta enseñanza sea oportuna, ¿verdad? Para el momento que usted puede estar viviendo. Entonces, cuando usted hace cambios para mejorar su mundo, está en una perfecta posición para cambiar el mundo de los que lo rodean. La vida que usted vive realmente hace un gran impacto. A veces nos olvidamos de eso. El impacto que usted tiene como padre, si algunos tienen la oportunidad de ser abuelos o abuelas, imagínense, ¿verdad? Y los abuelos cómo consienten a sus nietos también. El impacto que tiene usted en el lugar donde Dios lo ha puesto, en el lugar de influencia. La vida que usted vive realmente hace un gran impacto, no es pequeño. Lo que va a hacer la diferencia en su vida no es lo que le sucede, sino cómo lo supera, hermanos. Y volvamos aquí a la baja autoestima. Yo creo que todos hemos pasado una manera de vida en nuestra niñez. Indiferentemente, de pronto a veces encontramos jovencitas que dicen, yo fui violada en mi niñez por un miembro de mi familia, o yo fui ultrajada por una persona que ni siquiera la conocía, o esto y lo otro me sucedió en mi niñez. Y esa carga va con ellas por toda la vida a veces. Pero ¿será ese el propósito del Señor? Entonces imagínense, ¿verdad?, la tarea de nuestro liderazgo dentro de la iglesia, porque eso no solo puede pasarle a una mujer, puede haber pasado un hijo golpeado, maltratado por sus padres. O a veces de pronto crecimos en un hogar donde tal vez a usted no lo golpeaban, pero tal vez le insultaban y le decían, mira, no servís para nada, ¿verdad? Y eso dañó su corazón, su mente. Pero cuando llegamos al Señor sabemos que en Él nosotros podemos encontrar cualquier limpieza, ¿verdad?, de alma, de mente, de corazón que necesitamos. Lo que va a hacer la diferencia en su vida no es lo que le sucedió, sino cómo lo vamos a superar. Nuestros ministerios, a veces hay situaciones difíciles, pero no va a hacer la diferencia lo que nos sucedió, sino los pasos que vamos a dar para superar esas situaciones. Todo esto es motivo de reflexionar y yo los invito a seguir observando sus materiales. Recuerden, este material ha sido preparado para los jóvenes en la universidad, para las personas, en este caso, se reciben las diferentes carreras de la universidad. Y si hubiera de pronto algo ahí que usted diga, bueno, como que no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero tome, aquí es donde lo que dice la palabra, ¿verdad? Retén, toma lo que tú creas que es el mensaje de Dios para tu vida, ¿verdad? Seguimos. Apreciar lo que se tiene. ¿En lugar de qué, hermanos? Díganme si no es cierto que nos pasa eso. Apreciar lo que se tiene en lugar de lamentarse por lo que no se tiene. ¿Por qué no tengo el esposo de la fulanita, verdad? O de pronto las hermanas, ¿por qué no tengo la clase de esposa que tiene el hermano fulano? O un padre, ¿por qué mis hijos no son como los de don fulanito? Apreciar lo que se tiene en lugar de lamentarse
por lo que no se tiene. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Yo, como estamos siempre reafirmando el tema de reto al cambio, les recuerdo esta parte de la enseñanza. Cuando la persona pasa por esos periodos de crisis emocionales o de crisis de liderazgo, porque ese es con líderes que estamos tratando, como que nos desenfocamos y tendemos a pensar lo que no tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué aquella iglesia tiene esto? ¿Por qué a aquel ministerio le resulta esto? ¿Y por qué a mí no? Aprecie lo que se tiene, aprecie lo que tiene, en lugar de lamentarse por lo que no tenemos. La imagen que creamos en nuestra mente tiene buenas probabilidades de realizarse. Lo que Dios ponga aquí en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestra mente. Indiferentemente cuáles sean sus metas individuales, familiares, pastorales, profesionales, Dios va a conceder esos anhelos de su corazón, como dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Digámosle al Señor, Señor, yo anhelo esto. Concede esto para mi vida, para mi familia, para mi ministerio. La imagen que creamos en nuestra mente tiene buenas probabilidades de realizarse. Por supuesto, esto se puede dar también en lo negativo, pero ahorita estamos enfocándolo a los propósitos positivos. Lo que usted se dice tiene una influencia directa ¿en dónde? En su pensamiento y en su comportamiento. Por eso les decía, hermanos, cuidado, ¿verdad? Con lo que estamos pensando. Mientras las mujeres, mientras estamos quizá cocinando o lavando, cuidando a los hijos o a los nietos. Entonces, cuidado con qué manejamos en nuestra mente, porque eso tiene una influencia directa en la manera nuestra de comportarnos. Yo creo que sin duda alguna Dios tiene que hacer cambios grandes en todos nosotros, ¿verdad? Algunos vamos encaminándonos. Me encanta recordar aquella porción en la palabra que dice que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero miren el reto, la luz de la aurora. No nos quedemos ahí por las 3 de la mañana, porque podría ser que de pronto nos quedamos ahí en esa madrugada que no aclara, ¿verdad? Sino que de verdad nuestro crecimiento, nuestro proceso vaya dándose. Yo veo ahí unas caras sonrientes, primero Dios, que esto que estamos recibiendo, ¿verdad? El Señor esté hablando ahí en qué áreas tenemos nosotros que ir creciendo. Continúa, no espere hasta sentir el deseo de dar un paso positivo. Si no, hágalo. Y luego sentirá la satisfacción de haberlo dado. Yo les contaba un poquito cómo fue que yo tuve la oportunidad de recibir este curso en el 2004. Lo recibí en Escuintla. Yo estaba, les contaba a ustedes como en aquel proceso, ¿verdad? Donde me gradué de mi licenciatura en el 97 y sí había estado sirviendo al Señor con mi esposo en el ministerio, pero no había tenido la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos. Entonces yo me sentía como frustrada, vamos a decir así, un poquito mal, y decía, Señor, y mis títulos ahí, ¿verdad?, guardaditos, o tal vez en el cuadro, pero no estoy poniendo en práctica. Y tú un día me vas a demandar, porque si el Señor nos da, es para que demos también. Pues se dio la oportunidad, estábamos pastoreando con mi esposo en Santa Lucía, Cotzumalguapa, y se dio la oportunidad de sacar esa especialización en pedagogía. Y para mí
fue el reto que el Señor me dio en ese momento, ¿verdad? Para decirme que mi vida estaba en sus manos y que Él tenía algo más para mí. Vamos a ir concluyendo ya nuestra enseñanza. Disciplina es un ingrediente ¿de qué? De campeones. Nunca una persona indisciplinada ha sido campeona, sea cual fuera el campo de actividad. Y disciplina para nosotros los líderes es estar cerca de la palabra del Señor, estar cerca en nuestra relación, mientras platicamos con Él, mientras oramos, estar siempre involucrados en aquello a lo que sentimos y creemos que Dios nos ha llamado. Y estar esforzándonos por hacerlo mejor cada día. Y repito, hermanos, es un motivo de felicitarles el que usted esté acá. Porque Dios va a usar cada catedrático que se pare acá, cada información que le traigan a usted para confirmar sus planes para su vida. ¿Verdad? Yo sé que el Señor tiene planes maravillosos y preciosos. Y el Señor lo va a hacer, ¿verdad? En nosotros.